Hola, hola, mi gente bella, CU superíndice 3 Moestur N. Espero que es tu copyright N de maravilla y con muchísima energua porque hoy tenemos un chismecito de aquellos que nos encantan. Ya saben que AQN somos sus corresponsales oficiales del mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de nuestras celebridades turcas favoritas. ¿Y de qué copyright N vamos a hablar hoy? Pues prepúlrense porque la cosa es tú que arde entre Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Esa pareja que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3 N en Senu con diéresis al cap, y que bueno, su historia real ha tenido ese giros que una montau más menos a rusa. Hoy vamos a desentrar más menos a un rumor bomba, una explosión superíndice 3 N que ha sacudido las redes sociales y que involucra, supuestamente, un secreto revelado por Hande y Kerem, digamos, no estaba muy contento con eso. Asu que agarren sus palomitas, pu superíndice 3 nanceceu superíndice 3 modos porque esto se va a poner interesante. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por AQU, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros chismes jugosos. Tenemos contenido nuevo casi todos los días. Ahora vamos al luo. La historia, mis queridos chismosos, comienza con Hande. Nuestra queridísima Hande, que siempre se ha caracterizado por ser reservada con su vida privada, aparentemente se dejó superíndice 3 llevar un poquito, digamos que la lengua se le soltó superíndice 3 mood ese de la cuenta. Y no fue en una entrevista formal ni nada parecido. Los rumores apuntan a que la situación superíndice 3N ocurrió superíndice 3 en una fiesta, una reunión superíndice 3N privada con amigos en común, donde, digamos, las copas fluyeron libremente. Ya se imaginaron en el ambiente música, risas, y la gente un poco relajada de lo normal. Una de esas noches donde los filtros se caen y la verdad, a veces, sale a relucir, aunque no siempre de la mejor manera. Pero antes de entrar en el meollo del asunto, hablemos un poco de Hande y Kerem como pareja. Su historia, como ya saben, comenzó superíndice 3 en los sets de grabación superíndice 3N de Senu con diéresis al cap. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y enamoró superíndice 3 a millones de fans alrededor del mundo. La ficción superíndice 3N se convirtió superíndice 3 en realidad, y Hande y Kerem empezaron una relación superíndice 3N que al principio mantuvieron en secreto, pero que pronto se hizo pública debido a la insistencia de los fans y sobre todo, al innegable cariño más menos o que se profesaban. Su romance fue un torbellino de apariciones públicas, fotos en redes sociales y declaraciones de amor que acuan suspirar a sus seguidores. Se les veo a felices, enamorados y compartiendo momentos especiales. Desde viajes románticos hasta cenas íntimas, Hande y Kerem parecuan la pareja perfecta. Su relación superíndice 3N era tan idílica que muchos llegaron a pensar que terminarían casándose. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la presión superíndice 3N medio urtica, las agendas apretadas y las exigencias profesionales terminaron pasando factura. Los rumores de crisis empezaron a surgir con fuerza y, aunque al principio intentaron negarlos, la verdad terminó superíndice 3 saliendo a la luz. Hande y Kerem se separaron, dejando a sus fans con el corazo superíndice 3N roto y con la sensación superíndice 3N de que el cuento de hadas había llegado a su fin. La separación superíndice 3N fue un golpe duro para ambos, pero sobre todo para sus seguidores, quienes no entendían CU superíndice 3 mo una relación superíndice 3N que parecua tan su superíndice 3 lida había llegado a su fin. Las especulaciones sobre los motivos de la ruptura fueron muchas, desde incompatibilidad de agendas hasta diferencias irreconciliables en sus proyectos de vida. Lo cierto es que Hande y Kerem nunca revelaron los verdaderos motivos de su separación superíndice 3N, dejando que el misterio envolviera su historia de amor. Ahora, volviendo al chisme que nos ocupa, esa noche en la fiesta, Hande, al parecer, se sintió superíndice 3 CU superíndice 3 moda y rodeada de amigos. La música, el ambiente relajado y las copas hicieron que bajara la guardia y que, sin querer, revelara un secreto que, según los rumores, involucraba a Kerem. Ahora, ¿qué copyright secreto fue ese que Hande reveló superíndice 3? Aquí es donde la cosa se pone turbia. Hay varias teorías dando vueltas por internet. Algunos dicen que se trataba de detalles íntimos sobre su relación superíndice 3N con Kerem, cosas que supuestamente habían quedado en la intimidad de la pareja. Detalles sobre sus momentos felices, pero también copyright N sobre sus discusiones y desacuerdos.
Al parecer, Ande habrá revelado algunos secretos que Kerem consideraba sagrados y que no deban ser compartidos con nadie. Otros, muese atrevidos, aseguran que se trataba de algo relacionado con proyectos profesionales futuros, un papel que Kerem ansiaba conseguir y que Ande, sin querer, podría haber spoileado. Se dice que Kerem estaba muy ilusionado con la posibilidad de protagonizar una película de acción superíndice 3N, un proyecto que le permitiría mostrar una faceta diferente de su talento. Sin embargo, la indiscreción superíndice 3N de Ande podría haber puesto en peligro su participación superíndice 3N en la película, lo que habrá generado la furia del actor. Incluso hay quienes sugieren que el secreto podría estar relacionado con la familia de Kerem, algo que de ser cierto, explicará a Mood es la reacción superíndice 3N explosiva del actor. La familia, como sabemos, es un tema muy importante en la cultura turca y cualquier comentario o revelación superíndice 3N sobre la vida privada de los familiares puede ser considerado una falta de respeto imperdonable. Si Ande revela superíndice 3 algo relacionado con la familia de Kerem, es comprensible que el actor se haya sentido traicionado y humillado. Y es que, según las fuentes cercanas a la pareja, la reacción superíndice 3N de Kerem no se hizo esperar. Dicen que al enterarse de lo que Ande ha contado, montu superíndice 3 en Ceu superíndice 3 lera. Literalmente explotu superíndice 3. Imagunense la escena, la música a todo volumen, la gente riendo y de repente Kerem, visiblemente enfadado, enfrentando a Ande. Algunos testigos afirman que la discusión superíndice 3N fue bastante acalorada, con gritos y reproches de por medio. Otros, muese diplomulticos, aseguran que la conversación superíndice 3N fue seria, pero que ambos intentaron mantener la calma y no armar un escándalo en público. Pero en cualquier caso, la tensión superíndice 3N era palpable y el ambiente se enrareció superíndice 3. La discusión superíndice 3N, según los testigos, se centró superíndice 3 en la falta de discreción superíndice 3N de Ande y en la importancia de mantener ciertos secretos en la intimidad. Kerem le recriminó superíndice 3 a Ande el haber confiado en personas que no eran de fiar, y el haber expuesto su vida privada a los medios de comunicación superíndice 3N. Ande por su parte se defendió superíndice 3 argumentando que no había tenido la intención superíndice 3N de dar más menos a nadie y que simplemente se había dejado llevar por el ambiente de la fiesta. Pero por qué copyright la reacción superíndice 3N de Kerem fue tan exagerada. Bueno, aquí es donde entramos en terreno especulativo. Como les dije, mucho depende de la naturaleza del secreto revelado. Si se trataba de algo personal, es comprensible que Kerem se sintiera traicionado y expuesto. Recordemos que con diéresis copyright, él siempre ha sido muy celoso de su intimidad, y que le cuesta mucho hablar de su vida privada en los medios. Kerem siempre ha sido un hombre reservado y discreto, que prefiere mantener su vida personal alejada de los focos. La idea de que alguien, y mucho menos su pareja, revelara secretos sobre su vida íntima le resultaba inaceptable. Si por el contrario el secreto tenía que ver con un proyecto profesional, la reacción superíndice 3N podría estar relacionada con la frustración superíndice 3N de ver sus planes truncados por una indiscreción superíndice 3N. En el mundo del espectáculo, como sabemos, la competencia es feroz y cualquier detalle que se filtre a la prensa puede ser utilizado en contra de un actor. La posibilidad de perder un papel importante debido a una indiscreción superíndice 3N es algo que ningún actor está dispuesto a tolerar. Lo cierto es que tras este incidente la relación superíndice 3N entre Kerem y Ande, que ya venía siendo objeto de rumores de crisis desde hace meses, se habrá tensado a UNMUS. Algunas fuentes cercanas a la pareja aseguran que incluso estuvieron a punto de romper, que la confianza entre ellos se había resquebrajado, y que les costó superíndice 3 mucho trabajo superar este bache. De hecho, durante semanas se les vio distanciados, evitándose en eventos públicos y dejando de interactuar en redes sociales. Una verdadera tragedia para los fans de Anker. Las redes sociales, que antes eran un escaparate de su amor, se convirtieron en un campo de batalla donde los fans expresaban su tristeza y decepción superíndice 3N. Los comentarios de apoyo a Ande y Kerem se mezclaban con críticas y reproches, creando un ambiente de tensión superíndice 3N e incertidumbre. Pero aquí viene lo bueno, porque como en toda buena telenovela turca, siempre hay un rayo de esperanza. A pesar de la crisis, parece que Kerem y Ande lograron superar sus diferencias y seguir adelante con su relación superíndice 3N. No sabemos si fue gracias a una conversación superíndice 3N profunda,
a una terapia de pareja o simplemente al poder del amor, pero lo cierto es que poco a poco se les volvió superíndice 3 a ver juntos, más unidos que nunca. Algunos testigos afirman que Kerem y Ande tuvieron una conversación superíndice 3N sincera y emotiva en la que ambos expresaron sus sentimientos y se comprometieron a trabajar juntos para superar sus diferencias. Otros aseguran que la pareja buscó superíndice 3 la ayuda de un terapeuta para aprender a comunicarse mejor y a resolver sus conflictos de manera constructiva. Pero sea cual sea el motivo, lo cierto es que Kerem y Ande lograron reconciliarse y seguir adelante con su relación superíndice 3N. Sin embargo, este incidente ha dejado una marca en la pareja. Se dice que Kerem se ha vuelto aún cauteloso con lo que comparte con Ande y que ella, por su parte, ha aprendido la lección superíndice 3N y ahora es mucho discreta con sus confidencias. Y es que, como dice el dicho, la ropa sucia se lava en casa, y en el mundo del espectáculo, vale prevenir que lamentar. La confianza, como sabemos, es uno de los pilares fundamentales de cualquier relación superíndice 3N y la traición superíndice 3N, ya sea intencional o no, puede causar heridas profundas y difíciles de sanar. Kerem y Ande han aprendido esta lección superíndice 3N de la manera difícil y ahora es tú, N trabajando para reconstruir la confianza que se vio más menos ada por este incidente. Ahora, ustedes se preguntarán N y Q copyright ha pasado con la supuesta fuente de la filtración superíndice 3N. ¿Q copyright N fue él o la amiga indiscreta que contó superíndice 3 la historia a los medios? Pues a Q la cosa se pone aún complicada. Nadie sabe a ciencia cierta que Q copyright N fue el responsable de filtrar el secreto de Ande. Algunos apuntan a un amigo cercano de Kerem, celoso de la relación superíndice 3N de la pareja. Un amigo que, al parecer, siempre ha estado enamorado de Ande y que veo en Kerem un obstáculo para alcanzar su felicidad. La idea de que este amigo pudiera haber filtrado el secreto de Ande para dar más menos la relación superíndice 3N de la pareja no es descabellada, teniendo en cuenta los celos y la envidia que podía sentir hacia Kerem. Otros a una examiga de Ande resentida por alguna razón superíndice 3N desconocida. Una examiga que, al parecer, ha tenido una fuerte discusión superíndice 3N con Ande y que buscaba vengarse de ella de alguna manera. La idea de que esta examiga pudiera haber filtrado el secreto de Ande para dar más menos a su reputación superíndice 3N no es descabellada, teniendo en cuenta el resentimiento y el rencor que podía sentir hacia ella. Incluso hay quienes sugieren que fue la propia agencia de representación superíndice 3N de alguno de los dos, con el objetivo de generar copyright mica y aumentar su popularidad. En el mundo del espectáculo, como sabemos, la publicidad es fundamental para mantener la relevancia de un actor y algunas agencias no dudan en recurrir a estrategias controvertidas para generar copyright en sus representados. La idea de que la agencia de Ande o Kerem pudiera haber filtrado el secreto de Ande para generar copyright mica y aumentar su popularidad no es descabellada, teniendo en cuenta los intereses comerciales que en juego. Lo cierto es que el culpable sigue siendo un misterio. Lo que sabemos es que este incidente ha servido para poner a prueba la fortaleza de la relación superíndice 3N entre Kerem y Ande. A pesar de los rumores, las crisis y las indiscreciones, la pareja ha demostrado que su amor es fuerte que cualquier obstáculo. Y aunque no sabemos qué copyright les depara el futuro, lo que podemos asegurar es que su historia seguirá dando mucho de qué copyright hablar. La historia de Kerem y Ande es una historia de amor, pasión superíndice 3N, celos, traición superíndice 3N y reconciliación superíndice 3N. Una historia que nos recuerda que el amor, a veces, puede ser complicado y doloroso, pero que también copyright N puede ser la fuerza poderosa del mundo. En resumen, mis queridos chismosos, hoy hemos descentrado más menos el rumor bomba que sacudió superíndice 3 la relación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Ande Eru Parrafoel. Un secreto revelado, una explosión superíndice 3N de celos, una crisis superada y un amor que, contra viento y marea, sigue adelante. Una verdadera telenovela turca en la vida real. Y como en toda buena telenovela, el final aún es por escribirse. Y ahora llegamos al final de este chismecito jugoso. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encanta traerles todas estas novedades del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido un ratito. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo.
Ahora díganme en los comentarios, copyright opinan de todo este lío entre Kerem y Ande? ¿Creen que fue para tanto la reacción superíndice 3N de Kerem? ¿O piensan que Ande se pasó superíndice 3 de la raya al revelar ese secreto? Quiero leer sus opiniones. También copyright NCU copyright denme si quieren que hagamos ese vídeo sobre esta pareja o sobre otras celebridades turcas. ¿Les gustaría que investigú ramos sobre los proyectos profesionales de Kerem y Ande? ¿O prefieren que nos centremos en sus vidas personales? Dejen sus comentarios y nosotros haremos lo posible por complacerlos. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó Superíndice 3, que lo compartan con sus amigos para que se enteren de este chismecito y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Los quiero mucho y nos vemos en el Superíndice 3 chisme. Adiós Superíndice 3S. Y recuerden, la vida es un chisme y nosotros estamos aquí para contarlo.